Capítulo 13. Hacia México. Una vez más, Cam dio la bienvenida a los alumnos que asistieron al campamento Wycliffe. Los primeros que llegaron fueron Brainer Lecters y Max Lathrop. Brainer era hijo de L.L. Acababa de terminar sus estudios en el seminario de Filadelfia y convenció a su compañero de estudios Maxwell Lathrop para asistir al campamento con él. Los dos planearon viajar a México después del curso en caso de que pudieran obtener visas. Después llegó Ranchmond McKinney, quien regresó para hacer su segundo año en el campamento. Luego llegó Bill Sedat, un joven rubio nacido en Alemania. El último en llegar fue Ken Pick, quien viajó haciendo autostop desde Boston porque no tenía suficiente dinero para comprar el boleto de tren. Ken Pike llegó decidido a ser misionero. Había presentado 2 veces una solicitud a la misión al interior de la China y en ambas ocasiones fue rechazada. Según esta organización, su salud era demasiado frágil para ser aceptado. Cam admitió que Ken era muy delgado y pálido. Tenía el aspecto de no haber pasado un solo día al sol en toda su vida. Sin embargo, Cam había padecido tuberculosis y su esposa una grave enfermedad coronaria. Por lo tanto, se prometió a sí mismo no rechazar nunca a un candidato por razones de salud. Razonó que si Dios deseaba que esa persona fuera misionera, ¿quién era él para obstaculizar su camino? El campamento Wycliffe se desarrolló de manera muy parecida a la del año anterior. Los alumnos se sentaron en los mismos pequeños barriles y tomaron apuntes de los mismos profesores. También realizaron sus labores diarias. Los alumnos aprendieron técnicas de supervivencia al aire libre. El segundo día del campamento se les pidió que recogieran leña seca para preparar una comida al fuego. Cam y L.L. se asombraron cuando Ken Pike se dio prisa para subirse a un árbol cercano. ¿Pero qué está haciendo?, preguntó Cam. No se encuentra la leña para el fuego en un árbol, sino esparcida por el suelo. L.L. sacudió la cabeza y murmuró: Señor, ¿no podías habernos enviado a alguien mejor que este? Cam se rió entre dientes. Deberías oírle imitar los sonidos del cachiquel. Te aseguro que Ken quizás no gane premios al aire libre, pero tiene potencial como lingüista. En esta ocasión, el señor McCreary pudo viajar a Arkansas para enseñar en el campamento Wycliffe. Todos, incluidos Cam y Elvira, tomaban abundantes notas en sus clases. En una de las sesiones, el señor McCreary sugirió dedicar un día especial a la oración y pedir a Dios que abriera las puertas para entrar en México y para que los alumnos del curso Wycliffe pudieran entrar con libertad. Esto no fue cosa pequeña. Desde la elección de Lázaro Cárdenas como presidente de México, se había apretado la soga sobre el cuello de los misioneros. El presidente Cárdenas escogió a muchos ateos para formar parte de su gabinete, que promulgaron nuevas y estrictas leyes encaminadas a detener por completo la obra misionera. Una ley prohibió el envío del material religioso por correo. Miles de Biblias en español fueron confiscadas por efecto de la ley
y los misioneros no se les permitía ni siquiera enviar cartas mensuales de noticias. Otra ley hizo que fuera casi imposible para los misioneros obtener visado de entrada en el país y más difícil aún residir en él. El día 24 de julio de 1935 se dedicó a orar por México. Por la mañana, los alumnos y los profesores se congregaron en el círculo de los barriles y escucharon un resumen del ya conocido estado de cosas en México. Todos se arrodillaron y pidieron a Dios que abriera las fronteras para poder establecerse en el país, trabajar con los indígenas y realizar el trabajo de traducción sin impedimento. Cam aún estaba orando a la hora del almuerzo cuando uno de los alumnos sintonizó un enorme equipo de radio de válvulas que había en el comedor para escuchar las noticias del mediodía. Vengan a escuchar esto, gritó al resto del grupo. Todos llegaron corriendo para escuchar la noticia. El locutor anunció con voz resonante. Y ahora las últimas novedades de la situación política de México. Hace tan solo unos minutos, el presidente Lázaro Cárdenas ha anunciado un importante cambio de gobierno. Ha disuelto todo su gabinete, alegando que desea nuevo con criterios más moderados. El grupo lo celebró con una ovación. Es asombroso, declaró Cam. Ciertamente, el cambio fue extraordinario. Todas las noches por 2 semanas, las noticias explicaron la evolución del cambio de gobierno mexicano. El presidente Cárdenas nombró a un nuevo gabinete y abolió muchas leyes severas contrarias a la religión. Se suspendió la prohibición acerca de material religioso y se anunciaron nuevas leyes que permitían a los misioneros residir en el país por periodos de tiempo más largos. Lo más increíble de todo fue que el presidente recomendara a invitar a traductores para trabajar con los pueblos indígenas. El gobierno mexicano dio un giro de 180 grados en favor a los misioneros. Cam anheló el fin de la fase lectiva en el campamento Wycliffe, con tal que todos se dirigieran al sur y pusieran manos a la obra de la traducción. A mediados de agosto, todos los participantes estaban listos para partir hacia México, en donde los alumnos planeaban comenzar a trabajar en 6 lenguas no escritas. Algunos de los alumnos decidieron quedarse en México hasta que la faena estuviera finalizada, mientras que otros pensaban regresar a los Estados Unidos en el otoño para continuar sus estudios. A Cam le preocupaba bastante volver a llevar a Elvira hacia el sur, pero su sobrina Evelyn Grisette se ofreció para viajar con ellos, hacer las veces de enfermera y acompañar a su tía. Esto eliminó las preocupaciones por Elvira. Pero a Cam le asustaba pensar dónde iba a vivir en México. Dado el estado de salud de su esposa, sintió que necesitaba algo más estable que una choza para vivir. Este problema también se arregló. Tom Haywood, comerciante cristiano en la localidad, tenía una lavadora de sobra en casa. En 1935, una lavadora era un artículo muy valioso. Tom cambió la lavadora por un viejo cazacarro que regaló a Cam y Elvira para que arrastraran hasta México y les sirviera de vivienda. Cam se entusiasmó con este cazacarro
porque tenía un depósito de agua potable, una mesa plegable y sillas. Tan solo tenía un inconveniente. Pesaba casi 2 toneladas y el auto de Cam no tenía fuerza para arrastrarlo. El auto era una antigua reliquia que difícilmente recorría más de 30 kilómetros sin averiarse, pero poco podía hacer Cam al respecto. Como no tenía dinero para comprar un auto nuevo, llevó el viejo a una herrería y pidió al herrero que le colocara un enganche. Un pastor local se enteró del caso y le regaló a Cam su automóvil. Aunque este tampoco podía arrastrar el cazacarro, el pastor estaba seguro de que podía cambiar los dos autos por otro más grande. Tuvo razón. Cam cambió los dos autos por un viejo Buick que gastaba casi tanto aceite como gasolina, casi 1 litro cada 40 kilómetros, pero era suficientemente robusto para arrastrar el cazacarro, y eso era lo que importaba. Cam ya tenía todo lo que necesitaba, de modo que se montó de buena gana al Buick con Elvira y Evelyn Grissett. Se dirigían por fin hacia México y nada iba a impedírselo. El resto de los integrantes del curso partieron un poco antes en otro auto. Hubo que hacer muchas paradas durante el viaje para rellenar de aceite el motor, pero el trío llegó a Dallas. Allí pasaron varias noches como huéspedes de la misión centroamericana. Luego llegaron a Laredo y a la frontera mexicana. Los viajeros contaban con mucho menos de $60 por persona, que era la suma exigida por la inmigración mexicana a los visitantes extranjeros que entraban en el país. No obstante, Cam no se preocupó. Creyó que darían con alguna solución. Y así fue. Cuando Cam se acercó a la frontera, todos los funcionarios de aduanas que habían en aquel lugar salieron a recibirle con bocas abiertas de admiración. Nunca habían visto nada igual. ¡Una casa con ruedas!, exclamaron mientras daban vueltas alrededor del cazacarro. Como siempre, Cam vio entonces una oportunidad. Sí, dijo saliendo del auto. Mi familia va a vivir en ella mientras trabajamos con los indígenas. ¿Quieren echar un vistazo al interior? Uno por uno, los funcionarios de aduanas subieron e hicieron breves comentarios mientras examinaban todas las cosas. Cuando terminó todo el papeleo y les sellaron los pasaportes con los visados, Cam se despidió de los funcionarios y siguió su marcha. Al alejarse, los funcionarios de aduanas se saludaron con las manos, tan asombrados que parecieron olvidar preguntar cuánto dinero llevaban. ¿Qué pasó con el dinero, tío Cam? ¿Tuviste que mostrárselo?, preguntó Evelyn, volviendo a saltar en los baches de la carretera. Cam miró hacia atrás y sonrió. Ni siquiera me preguntaron. Gloria a Dios. Creo que este será un viaje digno de recordar. El auto y la cazacarro iban haciendo pequeños progresos a lo largo de la carretera panamericana. A Cam le pareció que cada 8 kilómetros, más o menos, debía detenerse por encontrarse con una carretera en reparación. Finalmente, cerca de la aldea de Tamazunchale, no hubo vía para
seguir más allá de las obras de construcción. Los operarios trataban de abrir un atajo luego de dinamitar la roca sólida. No había nada que hacer, salvo esperar a que el camino quedara despejado. Un misionero local les recibió y les proporcionó sitio donde alojarse. Esto fue una semana antes de que corriera el rumor de que abrirían la carretera por algunas horas para permitir el tráfico. Cam se alegró de hacerse de nuevo al camino, pero no por mucho tiempo. Al doblar una curva, apareció una ladera inclinada y llena de barro. Algo dentro de él le dijo que no había forma de que el auto ascendiera por la deslizante colina. Pero Cam no tenía más remedio de intentarlo. No había otra forma de llegar a la Ciudad de México por auto. Efectivamente, como a la mitad de la cuesta, las ruedas del Buick empezaron a patinar en el barro. Cam veía por el espejo retrovisor que las ruedas vomitaban terrones de barro. Agarró firmemente el volante cuando empezó a perder el control del Buick y del cazacarro que arrastraba. Lenta, inexorablemente se deslizaba hacia la cuneta y hacia el borde del precipicio que se hacía inmediatamente después. Al resbalar, el auto colió ligeramente, con lo que la rueda derecha trasera quedó al borde del abismo. Los tres contuvieron la respiración, esperando la caída, pero no se produjo. En vez de ello, el Buick se bamboleó en el borde, con la rueda trasera girando sobre un precipicio de 300 metros de profundidad. Cam tardó algunos segundos en darse cuenta de que el auto no iba a resbalar inmediatamente. Salgan por la puerta izquierda lo más despacio que puedan, dijo a las dos mujeres. Su voz era tranquila, pero tenía un nudo en el estómago. Abrió despacio la puerta del conductor y pisó el lodo de la carretera. Se abrazó a Elvira, quien estaba pálida de pavor. Los tres retrocedieron y se alejaron del borde del abismo. Un obrero de la construcción estaba trabajando con su maquinaria pesada un poco más adelante. Cam le persuadió para que remolcara el Buick a la carretera y lo alejara del filo del desastre. Los tres viajeros prosiguieron su camino y aunque el Buick patinó unas cuantas veces en el embarrado tramo de carretera, no volvió a acercarse al borde de ningún terraplén. Varios días después, cuando divisaron los volcanes gemelos de Popo e Ixta, Cam supo que estaba cerca de la Ciudad de México. No deseaba conducir el Buick con su remolque a través de las estrechas calles de la capital hasta Coyoacán, su destino, al otro lado de la ciudad. Será mejor pasar aquí antes de meternos en el tráfico de la ciudad, dijo Cam a Elvira al llegar a Villa de Guadalupe, suburbio de Ciudad de México. Quiero comprobar el enganche del remolque y poner un poco más de aceite. Lo peor que nos podría pasar es que se averiara el auto en medio del tráfico. A Evelyn le pareció oportuno y pasó a su tío una maleta de aceite. Solo quedan 3 latas, tío. Tío Cam, añadió. Cam levantó la tapa del motor del Buick.
Cuando se disponía a desenroscar el tapón del aceite, levantó la vista y vio a dos oficiales de la policía motorizada que se detenían al lado del auto. ¿Tiene algún problema, señor?, preguntó el oficial más alto. No, replicó Cam, tan solo estoy poniendo un poco de aceite en el motor y comprobando el enganche. Me dispongo a cruzar la ciudad. ¿Qué tal el tráfico en la ciudad? Los policías se miraron uno al otro. ¿Es usted norteamericano?, preguntó el más alto. Sí, repuso Cam. Soy de California y he venido a su país para enseñar a los indígenas a leer la palabra de Dios en sus propias lenguas. El policía más bajo esbozó una amplia sonrisa y comenzó a hablar en inglés. Tuve la suerte de visitar su país el año pasado en calidad de miembro del equipo de tiro mexicano. El jefe de policía de la ciudad donde estuvimos fue muy hospitalario con nosotros, como también muchos otros norteamericanos que conocimos por el camino. Será un placer devolverle algo de esa hospitalidad. Síganos, le acompañaremos a través de la ciudad. Muchísimas gracias, respondió Cam, sin saber a ciencia cierta qué significaba su ofrecimiento. Echó aceite en el motor y cerró la parte delantera del auto. Los dos policías sonrieron cuando Cam subió al auto. Lo puso en marcha e hizo una señal para indicar que ya estaba listo. Los motoristas arrancaron sus motocicletas. Mientras Cam contaba a Elvira y a Evelyn lo que los policías le habían dicho, las sirenas de las motos empezaron a sonar. Los oficiales se rieron e invitaron a Cam a seguirles. Cam apartó el buick de la acera y siguió a los dos motociclistas. A ambos lados de la calle, los frenos de los autobuses chirriaban hasta detenerse. Autos y carruajes tirados por caballos hacían alto y camiones cargados con productos agrícolas se apartaban a un lado de la calle. Cam se rió a carcajadas. Estaba en Ciudad de México y lo mismo que Moisés cuando Dios apartó las aguas del Mar Rojo. Así se sintió él, cruzando sin ningún esfuerzo el tráfico de la inmensa ciudad.